El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve, anuncia el Evangelio de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Buenos días a todos. El Señor llama, nos da la oportunidad de realizar el proyecto más importante de nuestra vida. Pero esto tiene que ser de manera expedita, o sea, en tiempo y en forma. Hoy el Evangelio nos ha regalado, hemos escuchado en el Evangelio 3 casos y son diferentes, parecerían como si fueran casi iguales, idénticos. Las circunstancias seguramente de esas personas eran diferenciadas. 2 de ellos son llamados explícitamente por el Señor Jesús y uno de ellos, impactado por la presencia, por la palabra del Señor, él es el que le dice: «Señor, yo te quiero seguir, yo quiero ser tu discípulo». Y entonces el Señor no le dice: «Sí, vente, córrele, ándale», pero tampoco le dice que no. No es que sea una cuestión ambigua, solamente le platica los sacrificios, las renuncias que el camino del Señor implica. ¿Ya te diste cuenta que las aves del cielo tienen sus nidos? ¿Ya te diste cuenta que las zorritas en el campo tienen sus madrigueras? Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Pero cuando el Señor es el que llama directamente, también pone sus condiciones. Todos somos llamados primero a la vida y ese ya es un gran regalo, eso es maravilloso. Somos llamados a la vida, que es una vocación. Somos llamados por el bautismo a ser parte de este pueblo, a ser adoptados por el Señor. Pero también hay una vocación específica de cada uno de nosotros, en la cual nosotros no podemos ponernos nuestros moños. Si usted es llamado a la vida matrimonial, si es llamado al servicio en la soltería, si es llamado a la vida religiosa, a ser testimonio y a ser imagen para los demás, o si bien usted está llamado al sacerdocio como su servidor, y entre los sacerdotes algunos están llamados a servir con la autoridad de obispos en el pueblo del Señor. Si todos nosotros tenemos nuestra vocación específica y le hemos dado largas, y como en los 2 ejemplos que aparecen el día de hoy, uno le dice: «Bueno, sí, pero necesito ordenar mis asuntos, necesito despedirme de mi familia». Esto no es malo. En la antigüedad a Eliseo le fue permitido despedirse de su familia, hacer un gran convite, y entonces ya luego el profeta pasó por él y le empezó a enseñar. Pero para que quede claro que la presencia de Dios es la definitiva, él se pone un poco más radical, de tal manera que en su ejemplo nos dice que absolutamente nada puede interponerse
entre su llamado y el que es elegido. Absolutamente nada. Ni siquiera lo más exquisito. En ese otro ejemplo donde aquel otro habla, déjame enterrar a mis padres. No es que se encontrara en el funeral, ¿eh? Esa expresión lo que representa es, tal vez es que mis padres son grandes. Déjame que terminen y entonces tú dispondrás de mi tiempo. Eso es algo grandioso. Y sin embargo no es suficiente para poderlo poner de pretexto cuando Dios te llama. Qué bueno que los casados quieran mucho a sus papás. De hecho, cuando yo tengo oportunidad en las confesiones, yo pregunto, oiga, ¿sus papás viven? Sí, sí viven, padre. ¿Y ha estado atento de ellos? Si está usted lejos de ellos, por lo menos les ha echado una llamadita, les ha mandado su socorrito, ha estado atento a sus enfermedades, a ellos les queda claro, a su mamá o a su papá, que cuentan con su cariño. Bueno, esto, sin embargo, no puede ser un pretexto para dejar así, de manera frontal, lo que tenemos e incluso el cariño de nuestra familia para nosotros seguir el camino del Señor. Hermanos, que esto nos quede muy claro. Al Señor no se le pueden poner pretextos, pónganle pretextos a quien quieran, al que va a cobrar la deuda de Electra, pónganle pretextos al que le está llamando del banco, de las tarjetas que le están ofreciendo. Pero al Señor Jesús, a Él no se le ponen trabas, porque los beneficiados somos nosotros, no Él. Ciertamente se necesita de su servicio en la iglesia, en la sociedad, pero ninguno de nosotros somos indispensables. En la radicalidad del Evangelio se dice que si los hijos de Israel faltaran, el Señor sacaría de las piedras hijos del reino, hijos para el reino. De tal manera que nosotros nos sentimos, claro, muy orgullosos de pertenecer a la iglesia, pero si acaso nosotros no quisiéramos, al Señor nunca le faltan otras opciones, que tal vez hasta son mejores. Una breve palabra sobre lo que hoy celebramos tan hermosamente en la iglesia. De San Jerónimo podemos decir mil cosas. El día 28 de agosto que celebramos a un contemporáneo de él, a San Agustín, hablábamos de cómo su preocupación porque la interpretación de la Escritura en su tiempo tuviera la calidad necesaria. Hoy no vamos a repetir esa idea, pero recuerden ustedes que son contemporáneos San Agustín, San Gregorio, de los grandes doctores, este otro santo, San Ambrosio, que es como el mentor de todos ellos. Pero hoy que celebramos a San Jerónimo, yo quisiera provocarles un pensamiento. A veces hemos pensado, si mi vida fuera un poco mejor, si no tuviera tantas cosas abruptas en mi vida, tantos detalles, tantas cosas que no me permiten estar totalmente feliz, yo serviría al Señor mejor. Eso es una falacia, hermanos. Esa es una cuestión de idealismo. San Jerónimo, como lo hemos comentado en otro momento, tenía un carácter y un temperamento poquito más arriba de los 1000 demonios. ¿Y saben qué hizo con eso? En lugar de llorar, en lugar de estarse restregando eso a sí mismo, se retiró, como nos dijo la pequeña biografía al comenzar, a las cuevas de Belén, interiorizó, oró, y se puso a estudiar y tradujo y produjo mucha reflexión bíblica de la que nosotros hoy, con la cual contamos hoy nosotros. Fíjense que cuando escuché esto, a mí me vino a la mente de cómo personas contemporáneas a nosotros les ha sucedido lo mismo. Cuando usted piensa, por ejemplo, en un Vincent Van Gogh, el neerlandés, cuando usted piensa en un Freddie Mercury, el inglés,
Cuando usted piensa aquí más cercanamente a nosotros, un Juan Gabriel, de los boxeadores grandes que hemos tenido aquí en nuestra patria, fíjense cómo todos ellos tenían una cosa en contra, que eso fue lo que los impulsó, la necesidad. Tenían talento, pero para que el talento pudiera salir, se necesita de necesidad. En la cuestión del boxeo, en la cuestión del alto rendimiento, si tú no tienes hambre, por lo menos en el boxeo, tú nunca vas a triunfar. Fíjense cómo el santo del día de hoy, San Jerónimo, él pudo haber dicho, pudo haberse amargado por su temperamento y por su carácter tan espantoso. Y sin embargo, eso más bien le sirvió para crear, para ser pródigo de otra manera. No en hijos carnales, sino en una producción de reflexión tan exquisita que todavía hasta el momento es una referencia para los estudiosos de la Sagrada Escritura. Por eso no nos desanimemos. Esos prietitos que nosotros tenemos en nuestra propia vida, ya ves que decimos el prietito en el arroz, esas áreas que tenemos en la vida medias oscuras, a lo mejor puede ser lo que nos impulse hacia la excelencia. Así sea. Amén.